Cuando la verdad sea demasiado débil para defenderse, tendrá que pasar al ataque. Así significaba Bertolt Brecht, poeta, escritor y dramaturgo, iniciador del teatro épico, del teatro dialéctico, esa visión social sobre lo que a su derredor y el contexto histórico en el que desarrollaba su tarea, su faceta creativa y artística, le impelía. Estamos en esos tiempos donde la belleza está en el exilio. Hoy tenemos realmente significativo, una significativa visita por parte de la agrupación Corona Borealis, una agrupación teatral que nos va a trasladar una percepción de la realidad teatral a través de la ejecución de Jesucristo Superstar el día 24 de marzo en la Sala Joaquín Turina en pases de 18 a 21 horas. Nos acompañan Luis Carlos Sánchez, su director. Buenas tardes. Mario López, buenas tardes, actor y cantante, ¿qué tal? Que protagoniza a Jesucristo, la figura de Jesucristo Superstar, y Antonio Aroca, guitarrista y miembro del grupo The Road on the Road. Buenas tardes a todos, un verdadero placer compartir con vosotros este espacio de encuentro que siempre tenemos en Da Cibao. Bueno, he comenzando con esta actuación que tenéis el 24 de marzo en la Sala Joaquín Turina de Sevilla, en la Fundación Cajasol. ¿Por qué no nos explicas un poco? Sí, comentar que venimos de hacer dos funciones en estas dos últimas semanas. Hemos reestrenado el Jesucristo Superstar, que lo iniciamos en el año 2005, bueno, en 2007 exactamente, lo iniciamos, entonces le hemos metido, aquí con la colaboración que hay que agradecer del grupo On The Road, lo que nos quedaba, que era la música en directo. Entonces, pues hemos tenido dos buenas actuaciones en Valencina y en Coria, digamos, para preparar los motores, y entonces pues aterrizamos aquí en Sevilla en dos sesiones, a las 6 una sesión y la segunda a las 9 de la noche, ahí en un marco incomparable. Es precioso el Teatro Joaquín Turina, con lo cual invito a todo el mundo que se anime y vaya a vernos. Muy bien, Luis Carlos. Bueno, hoy tengo entre mis manos la obra de Alejandro Casona, La Dama del Alba, como un guiño a la actividad teatral de estos compañeros que hoy nos visitan, que hoy nos acompañan. Da Cibao está compuesto por el equipo humano de Ana Isabel Alvea Sánchez, Esperanza García Guerrero, Enrique García y este que les habla, Pedro Luis Ibáñez Lérida. Pero este programa no sería posible sin esa parte invisible de producción, realización y sonido que protagonizan Mario Hilde, Alberto Talavares, Juan Luis Bosa y Boyan Rasevic. Creemos fundamental e interesante que precisamente la cultura que hay a nuestro alrededor sea protagonista activa de este programa, y así lo hacemos. En breve volveremos con los compañeros de la agrupación Corona Borealis. Ahora damos paso a esa pequeña pausa como introducción a una entrevista en mayor profundidad. No se vayan, estamos aquí. Bueno, pues continuamos con la entrevista a la agrupación Corona Borealis. Como les indiqué anteriormente, nos acompaña su director Luis Carlos Sánchez, Mario López, actor, cantante, que protagoniza Jesucristo Superstar, y Antonio Aroca, que forma parte del grupo The Road on the Road. Mario, quería preguntarte, ¿cuál ha sido tu experiencia a la hora de interpretar a Jesucristo Superstar? Bueno, me refiero a la dimensión del personaje, ya no solo a la hora de cantarlo, sino en tu perspectiva a la hora de identificarte con ese personaje. La dimensión del personaje, como bien dice, es francamente complicada a la hora de interpretarla y de cantarla. No es lo mismo Jesucristo Superstar, la agrupación Corona Borealis tiene otros musicales en cartelera y yo hago otros personajes. Sin embargo, Jesucristo Superstar tiene una dificultad pues por la temática, pues por el tema histórico en el que se encuentra inmerso y bueno, por lo que representa para millones de personas.
Entonces es una responsabilidad en cuanto a la interpretación, en cuanto también a la hora de interpretarlo vocalmente y bueno, sí, es bastante más complicado. Jesucristo es bastante más complicado que los otros musicales que tenemos en cartel. ¿Y tú qué crees que aporta la figura de Jesucristo desde esa actuación musical, desde ese aspecto transgresor que significa Jesucristo Superstar en la realidad actual? Pues lo que aporta al público es que lo acerca de manera más humana. Ajá. Es decir, el público que va a ver Jesucristo Superstar lo percibe de forma humana, de sus debilidades, sus amistades, su lado más humano. Mucho más, tiene más peso el lado humano que el divino, entonces de esa manera lo acerca muchísimo más al espectador. Ajá. Siente mucho, lo percibe mucho más. O sea, que el plano divino y humano prácticamente se confunden, ¿no? Y se hace más palpable la sensación de sufrimiento, de angustia, de alegría, ¿no? Sí, sí, la empatía con el público es mayor. Estamos viendo unas imágenes del espectáculo, ¿no? Son fotografías, efectivamente. Son fotografías que yo creo que son de gran belleza. Hay que agradecer también a nuestro fotógrafo particular, Manuel Bustamante, que hace un trabajo impecable, de verdad, que lo hace por amor al arte también y hay que agradecérselo. Antonio, sí. Tú formas parte del grupo On The Rock y tengo entendido que en 2011 es cuando la agrupación Corona Borealis ha incorporado la música en directo por parte de vuestra banda, ¿no? Era un proyecto a medio y largo plazo desde cuando nos lo comunicaron, porque aunque nos añadimos a ello en 2011, veníamos desde un año y pico atrás trabajando para llevarlo a escena. Sí. Nos lo propusieron y lo recibimos con buen agrado y desde entonces en el local de ensayo todo el grupo musical, exceptuando al cantante del grupo, que pues los músicos pues, participamos con una energía tremenda y un entusiasmo tremendo a llegar a, en principio el objetivo inicial era montar estos 3 espectáculos y llegamos a finales de 2011, llegamos bien para montarlo y hemos llegado muy contentos. Ha sido un trabajo arduo, ¿no? Ha sido un trabajo muy complicado porque para una banda que hace rock, aunque es una ópera rock, sí. Pero la ópera rock que compuso Weber era pensado en mucha más instrumentación y orquesta. Entonces había que llevar todo ese mundo sonoro a un teclado, una guitarra, un bajo y a una batería. Hay muchas versiones del musical que solamente manejan ese formato. Claro. Hay otros que con más producción meten orquestas. Pero hemos tenido que trabajar muchísimo y la verdad que pueden comprobarlo el público. Merece la pena. El buen trabajo que hemos hecho el día 24 en el Teatro Cajasol. Sí. Luis Carlos, entonces esa simplificación del aspecto musical, como en la idea original nos habla Antonio Aroca, que tenía el propio musical, yo creo que le da también una identidad muy personal, ¿no? Quiero decir, que hay un equilibrio más fehaciente entre lo que es el ámbito musical y el ámbito escénico y de interpretación en la canción, ¿no? Sí, entiendo que lo que es referirte al unir lo que es dos cosas que yo siempre destaco mucho de los musicales, que es la unión de la interpretación con la voz. Bajo mi punto de vista, respetando por supuesto que todos los géneros me gustan, pero tengo una pasión y una debilidad especial por el teatro musical, ¿no? Porque lo une todo. O sea, es un compendio de... Y ya te digo, pues ahora ya unido a... Hay una interpretación, un actor está interpretando, está cantando y hay un músico tocando en directo. O sea que... ¿quién da más sobre eso, no? Yo lo veo muy completo y muy complicado, ¿eh? Muy complicado. Sí, yo he recordado, cuando estaba preparando la entrevista, las sensaciones que yo tenía cuando pequeño, cuando veía musicales con mi madre, porque yo veía los musicales de Hollywood con mi madre, que es lo que conocía, no conocía otros musicales, ¿no? Y era realmente, te llenaba te embargaba de mucha emoción, ¿no? Porque aunaba lo que tú decías, ¿no? Y realmente, para mí, bueno, teneros aquí también significa un ámbito emocional para mí muy cercano, muy próximo. Que se transmita eso y de verdad que nosotros de verdad que notamos, en el teatro se nota lo que se transmite, lo notas en el público, claro. O sea, ahí lo que tú expresas llega mucho al público, entonces además normalmente te lo demuestran cuando acabas, pues bueno, sales afuera un momentito y ves a gente con verdadera
veneración, entre comillas, ¿no? Están admirados de lo que habéis hecho, tal. Oye, pues mira, es muy reconfortante, ¿no? Muy reconfortante, la verdad. Mario, nos decías antes que, claro, tú ahora protagonizas aquí Jesucristo Superstar, pero tenéis también otros musicales, algunos de ellos premiados, y además este musical refrenda el que inició vuestra andadura, si no es cierto, en el 2006, ¿no? Y este se complementa con esta música indirecta que nos ha indicado Antonio Aroca con el grupo On The Road, de la que forma parte. ¿Por qué no nos habla de esos otros musicales que habéis llevado a escena? Pues sí, empezamos con Jesucristo Superstar, pero no quedó ahí la cosa, y tenemos también en cartel pues Alicia en el País de los Musicales, que es un recorrido pues por todos los musicales, los mejores musicales de Broadway, en los cuales interpretamos 2 temas de cada uno de ellos, aproximadamente un par de temas o 3. ¿Son 11 musicales? Son 11 musicales, o sea que el espectador cuando va allí pues se encuentra con un repaso bastante significativo de los musicales, y ha tenido una aceptación bastante importante por el público de la provincia de Sevilla y de Sevilla. También tenemos uno más veraniego, que es el Desván de los Recuerdos, que es un repaso por la música de los 60, 70, 80 y 90, y que está dirigido también al público, bueno, un poquito más musical, ¿verdad, Luis? Sí. Es más musical. Menos parte teatral, es más musical. Es más musical. Esos son los 3 que tenemos, y este que lo hemos ido mejorando hasta llegar ahora mismo a este punto en el que estamos. Pero uno de ellos ha significado un punto de inflexión en vuestra andadura, ¿no? Porque ha recibido una serie de premios, ¿no? Sí, Alicia en el País de los Musicales ha sido premiado en diversos certámenes, diversos premios, no me recuerdo ahora, pero... En 2 certámenes nos presentamos, sí, que no había habido nunca certámenes de teatro musical. Uno fue Morón de la Frontera, en el Catma. El Catma. Recibimos 3 premios de los 11 que había, y después en Posadas, donde sí ganamos el certamen. Ajá. Hace poco ha habido un certamen que han hecho en Zafra, en Badajoz, pero bueno, como estábamos con los preparativos de esto, no era muy precipitado presentarnos. Y Antonio, ¿esta experiencia os anima a vuestra banda a continuar experimentando en este aspecto o lo vais a dejar ahí un poco? Bueno, la idea en principio es una colaboración a mano con ellos. Claro. Y donde vayan ellos vamos nosotros. Y en principio con el proyecto si cabe más musicales pues ya se hablará. Y la verdad es que musicalmente nos ha ayudado mucho al grupo. Lo notamos los músicos a la hora de tocar en los directos y en los ensayos. Y de proyectos futuros, pues lo que... Tendremos que hablar los dos. Y... Hay un proyecto por ahí, vamos a ver si... Sí, por lo menos metemos. Sí, el proyecto está ya, el guión está hecho. ¿No nos podéis adelantar nada? Bueno, que está basado en Miguel Ríos, te puedo decir. O sea, que está basado en música de Miguel Ríos. Así que fíjate si al grupo le podría gustar tocar canciones. Bueno, ya tenéis aquí un espectador, seguro. A ver si el guión está hecho. Lo que hay ahora es que empezar a tomar vitaminas para empezar otra vez de cero. Que Miguel Río termina su periplo y vosotros iniciáis el periplo de Miguel Río de nuevo, ¿no? Le dais otra vez vida, porque intentaremos invitarlo a que venga. Claro. Podemos conseguir en un momento dado que venga a verlo. O sea, yo creo que sí, que Miguel es una persona muy cercana, muy próxima. Luis Carlos, he observado que prácticamente os lleváis casi un año, ¿no? de trabajo entre musical y musical para llevarlo a efecto, ¿no? Y en este caso, aunque teníais trabajado con la primera versión que hicisteis, habéis vuelto a este de nuevo, pero esos 18 meses o casi un año son de gran sacrificio. Claro. Es un trabajo que no se ve, pero es una constancia. Es unos ensayos los lunes en Valencina, que es donde ensayamos, aquí en un pueblo de la provincia. Sí. Y es un ensayo los jueves con el grupo, entonces era un constante, todas las semanas. Y venga, hay un trocito y otra vez esta canción. Claro. Entonces, pues la verdad es que al final, o sea, verdaderamente llega un momento en que te saturan, ¿no? En el tanto trabajo, pero cuando consigues el resultado final, pones la balanza y la satisfacción le puede a todo el cansancio acumulado, la verdad. Pues vamos a ver entonces ese resultado en una interpretación que vamos a vivir en directo, ¿no? Con Mario López y Antonio Aroca. Yo tenía
Ahora estoy triste y cansado, mi camino de 3 años me parece que son 30 y que más puede un hombre hacer. Si he de morir, dime si es porque deseo mejor de lo que fui. Dime si mi vida con la muerte debe cumplir. Yo quiero ver mi Dios. Yo quiero ver mi Dios. Quiero saber, Señor. Quiero saber, Señor. Con morir que voy a conseguir. Al morir que voy a conseguir. Quiero saber, Señor. Quiero saber, Señor. Si cambio de opinión. Qué bien. Magnífico. Estoy loca. Muchas gracias, Mario. Muy bien. Un placer escucharte. Tremendo. Bueno, pues estamos llegando al final de este primer bloque. Recordarles que nos han acompañado la agrupación Corona Borealis, Luis Carlos Sánchez, Mario López, Antonio Aroca, una representación de esta agrupación que representará el día 24 de marzo en pases de 18 y 21 horas en la sala Joaquín Turina, Jesucristo Superstar. No se lo pierdan porque realmente es interesantísimo a raíz de esta interpretación lo que nos espera en ese teatro. Luis Carlos, sí queríamos que como final de vuestra intervención dijerais vuestros teléfonos y páginas o enlaces de contacto para aquellas personas que estén interesados, pues que os Pues puedan... nada, que tenemos una página web que es www.agcoronaborealis.es, donde hay un teléfono de contacto para cualquier cosa, y tenemos también en Facebook la agrupación teatral musical Corona Borealis. Ajá. Y creo que hace poco también el Twitter, pero que me disculpe el que lo ha abierto, que no me acuerdo cuál es la dirección del Twitter, porque está abierto hace unos poquitos de días. El mundo virtual es que es un vértigo. Efectivamente. Ya eso ha sido hace una semana y estoy todavía un poquito descolocado, la verdad. Bueno, sí os quiero hacer este presente porque nosotros en nuestro programa tenemos como tradición entregar un libro. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Siempre Un libro bien. que es un testigo de otro libro que estoy seguro que vosotros a su vez también recompensaréis. Creemos en la cultura como lugar de encuentro y de compartición. Totalmente. Nada, agradeceros muchísimo vuestra asistencia y ha sido un verdadero placer teneros aquí con nosotros. Sí, A vosotros, muchas gracias. Y bueno, como estamos en Dasibao, un programa donde sus telespectadores son muy inteligentes, ellos saben que el nivel de atención del telespectador se centra en unos 20 minutos, son los minutos que nosotros tenemos en cada bloque. Pero no os perdáis este segundo bloque, que nos acompaña un hombre renacentista, y luego os explicaré por qué. Tobías Campos Fernández. Hasta ahora. De reflexión. La palabra sagrada se encuentra en la palabra poética, la palabra que aúna emoción y reflexión.
Os dejo con Ana Isabel, Alvea Sánchez y Tobías Campos Fernández. Muy buenas, aquí pues voy a hacer una breve presentación de Tobías. Él es licenciado en Derecho por la Facultad de Sevilla, tiene formación de profesor de español como lengua extranjera, es profesor de creación literaria, dibujante y artista plástico desde el 2008, es autor, colaborador del Centro Andaluz de las Letras, donde imparte talleres de creación literaria. Ha colaborado como comentarista, divulgador de literatura en radios locales, analizando, entre otros aspectos, la relación literatura-flamenco a través de las letras flamencas. Tiene varios libros publicados ya. La mirada inicial, en el 2007, Lugar de las Gacelas, en el 2008, que ganó el premio Marc Granel. La rotación del puzzle, que fue finalista del Premio Internacional Artífice. Llaves Extremas, publicado en el 2010, su última publicación, y tuvo una mención de honor del premio Ausia March como mejor poemario del 2010. También tuvo el Premio Internacional Girones de Azul en Sevilla en el 2008. Ha escrito teatro, ha escrito relatos, ha intervenido en tertulias literarias y en actividades culturales. También hizo un viaje a Buenos Aires, allí también tuvo relación con... También fue una intervención literaria y cultural, ¿no? Y junto con un grupo de artistas inicia el proyecto de difusión artística Artistas del Museo en Sevilla, que ha conseguido, tras más de 8 años de vigencia, un espacio público donde pintores y demás artistas pueden exponer sus obras, que es en la Plaza del Museo, ¿no? En la Plaza del Museo. Sí. Los domingos por la mañana en la Plaza del Museo. Y él, como pintor, también ha hecho diversas exposiciones de pintura en Sevilla y provincia, tanto colectivas como individuales. Pues, Tobías, tienes una trayectoria intensa y variada, Bueno, todo se resumiría en el dicho este de aprendiz de todo y maestro de nada, ¿no? Todos los que estamos un poco en el mundillo de lo creativo sabemos que esto siempre es un aprendizaje y siempre lo que tienes que siempre estar por el camino de la humildad y del aprender cada día, ¿no? Entonces, bueno, se va haciendo cosillas, pero bueno, desde la humildad y desde la sencillez, sí. También porque quizás lo importante sea el camino, ¿no? Y sea aprender, precisamente. Exacto, exacto. En ese camino del día a día, en esa lucha con las palabras, con las pinturas, con la expresión, con el querer sacar mundos. Ahí está verdaderamente lo hermoso, ¿no? de todo este mundo de la cultura, del arte, de la creatividad. Pues si quieres leernos un poema para iniciar, para iniciar la entrevista. Si os parece así, por empezar, yo quería precisamente empezar con el último poemario, con Llaves Extremas, publicado en el 2010, en el que dedico a mi madre y a mi padre, que falleció ese mismo año, y del que voy a leer, pues, Lluvia Nueva, si os parece. Es nuestro el nacimiento de las manos bajo la lluvia nuestra. Somos la inmensidad que aún no somos, nuestra honda promesa. Un licor extraño en el paladar de nuestro nombre. Nos pertenece la vida viva, el rito de la voz que desea y se nombra mar abierto, vértigo de ser. Precioso, un poema verdaderamente precioso. Tobías, como dramaturgo, porque tienes varias obras de teatro escritas, cuéntanos tu experiencia como dramaturgo. Pues mira, fue breve pero intensa. Breve en el sentido de que fue un transcurso de unos años, que empezó un poco en el periodo universitario y siguió unos cuantos años, que de momento ha quedado suspendida, pero digo intensa porque realmente lo viví como una sensación muy gratificante. El hecho de escribir personajes, de desdoblarte en cada uno de los personajes, el tener que darle argumentos a unos y a otros, da una lección de empatía, de amplitud mental, porque ya te digo, tienes que respetar a cada personaje, tienes que darle vida incluso a personajes antagónicos, con lo que eso significa de enriquecerte de perspectivas, ¿no? Entonces, en todo ese trabajo de creación de personajes, de creación de conflictos entre ellos, de cómo resolverlos, fue una época muy, muy efervescente en el que además iba muchísimo a espectáculos teatrales, leía, me bebía los textos
de teatrales también, y fue, ya te digo, unos cuantos años muy intensos que espero retomar algún día y que dieron fruto en 4 o 5 obras de teatro, la mayoría todavía inédita o sin apenas representar, pero que bueno, espero algún día retomarlo porque fue, ya te digo, muy gratificante. Yo creo que hoy apenas se lee teatro, se puede leer incluso menos teatro que poesía, ¿no? Que la poesía siempre ha sido minoritaria y el teatro. ¿Cuáles fueron tus autores de referencia en aquella época? Bueno, primero te quería decir eso, Ana, te quería decir y reivindicar un poco el teatro leído. Efectivamente, el teatro leído cada vez se utiliza menos. Y yo creo que es porque la gente relaciona teatro con espectáculo teatral. Pero realmente el espectáculo teatral siempre tiene que tener como base un buen texto. Y ese texto lo tenemos a la mano abriendo un libro. Nosotros al abrir un buen libro de teatro podemos en nuestra propia mente desarrollar la obra. Entonces yo desde aquí reivindico que la gente disfrute leyendo teatro. Claro, claro. Luego ya la segunda parte, o lo que me has dicho de autores, pues yo bebía de autores clásicos y muy diversos, ¿no? Desde el teatro del absurdo, como Samuel Beckett, como Thomas Bernhard, como incluso Ionesco, hasta autores pues, de la talla de Arthur Miller, de Chekhov, realmente hay una cantidad enorme de autores dramáticos en los que se puede beber, tanto desde los más clásicos hasta los más modernos, ¿no? Entonces, bueno, pues intentaba, como siempre, acudir a los maestros a ver si se nos pega algo, ¿no? Claro, también el problema con el teatro que necesita llevarlo a la representación y ya no depende solo de ti, ya es el director, ya es el grupo de actores, sí. Ya es más difícil, ¿no? Sí, es complicado porque ya es como un elemento aparte, ¿no? Cómo mueves tú la obra, cómo sale a la luz y no es tampoco fácil. Tampoco quizá moví todas las teclas que se pueda mover, pero realmente yo creo que, como te dije antes, el haber hecho ya la obra, esos personajes están ahí vivos de alguna forma, ¿no? Ya alguna vez, ojalá, se puedan encarnar y se pueda llevar a cabo la obra, pero de momento la obra y los personajes están ahí, ¿no? Están ahí. Y también, bueno, también eres pintor. Como pintor, ¿cuáles son las estéticas y los pintores que te han influido? Pues como pintor soy un poco más discontinuo que como en la literatura, pero realmente la pintura me ha aportado un complemento muy grande con respecto a la escritura. Y los pintores a mí que más me han atraído siempre son los pintores de vanguardia, pintores que en todo caso tratan la figuración pero de una forma no realista, sino de una forma personal y que encuadra vanguardias como ya os digo que puede ser del informalismo, surrealismo, abstracción, y ahí hay personajes como Pollock, como Gorky, como Tapies, como Miró, mi pintor casi de cabecera que es Paul Klee, el suizo, claro, que tiene una poética maravillosa, sí, sí. Dubuffet, es que hay una cantidad, Saura, hay una cantidad de pintores maravillosos, pero siempre dentro de la vanguardia y siempre dentro de una línea, en todo caso, figurativa, no realista o no figurativa directamente, y nos entroncamos con la abstracción, que por otra parte creo que es una de las corrientes pictórica que más se aproxima a la música y a la poesía. El público ha podido ver una pequeña muestra de tu pintura que hemos puesto. Después, fundamentalmente, eres poeta. Sí. Y como poeta, ¿qué es para ti la poesía? Pues mira, yo huyo a veces de estas grandes definiciones porque quedan un poco así frías y un poco abstractas, ¿no? Pero resumiendo mucho, yo creo que la poesía para mí por lo menos debe ser, entre otras muchas cosas, una cierta exploración del mundo a través del mundo y del ser humano a través del lenguaje, y a su vez tiene que ser una exploración del lenguaje también a través del mundo y a través de nosotros, ¿no? Yo creo que hay un diálogo entre mundo, ser humano y lenguaje, ¿no? Yo creo que ahí en esa mutua exploración, yo creo que ahí podemos encontrar parte de la poesía que además yo siempre la entiendo de una forma reflexiva y, como decía mi gran maestro Valente, como una forma de conocimiento, de revelación, de lo que te es revelado y que muchas veces ni tú comprendes del todo, como también dice Gamoneda, otro de mis maestros. Pues tú que pintas y que escribes poesía, ¿cómo es el proceso creativo cuando pintas y cómo es cuando escribes poesía? Pues mira, en poesía sobre todo yo le doy mucha importancia al diálogo con otros poetas. Yo una buena sesión de poesía rica y fértil normalmente viene precedida de unos lenguajes que ya me suben la temperatura de la poesía, ¿no? Una buena lectura de maestros que me lleguen, que vayan siendo variados cada día y que conecte profundamente con él.
eso me produce ya a su vez un deseo de ofrecerle respuestas, entonces ya va entrando en esa espiral de escritura mía, consiguiendo leyendo, y se establece como un diálogo entre lector y escritor muy profundo. Y en la pintura pasa un poco lo mismo, pues ver láminas, ver exposiciones, influirte, ir cargando pilas, y luego de esa influencia por establecerte un diálogo de nuevo con esa pintura que tanto te ha gustado, ¿no? Yo creo que de eso se trata, ¿no? De ese diálogo entre la tradición y lo que tú humildemente puedas aportar, ¿no? ¿Cuáles son? Bueno, tienes una trayectoria, como poeta tienes una trayectoria porque tú empezaste a escribir poesía pues siendo adolescente, sí, ¿no? Prácticamente con 15, 16 años. Y después con continuidad de decir, pues escribo un poemario. También muy joven, 18, 19, yo ya tenía muy claro que más o menos parecía que la poesía me iba a acompañar casi el resto de mi vida, ¿no? Como hasta ahora. Ha sido, ¿no? Sí, ha sido. Afortunadamente, ¿no? Buena compañía. Afortunadamente, porque me apasiona y me aporta una intensidad tremenda. ¿Y cuáles han sido, o cuáles son, porque en esa trayectoria tan larga habrán sido muchos los poetas que te hayan gustado y te hayan influenciado? ¿Qué poetas resaltaría? Como se suele decir en estas cosas, casi que te da pena los que se te olvidan, ¿no? Porque realmente son tantos los que me han aportado ese granito de arena que me hace tal como soy ahora, que son muchísimos, ¿no? Pero bueno, por citarte alguno, está siempre el hito de referencia de José Ángel Valente. Yo creo que con un poquito de humildad, pero con razón, hay un antes y un después en mi poesía, después y antes de Valente. Yo creo que Valente tiene en mí una resonancia enorme. Y luego ya después de Valente, como esa gran referencia, la verdad es que dependiendo de las épocas me han influido uno y me han influido otro. Entonces, por ejemplo, ahora que estamos, digamos, en la época más reciente, pues la verdad es que me están enamorando y me están gustando muchísimos escritores. Además, yo en este diálogo tan efervescente ya elimino fronteras. No sé si es español, si es polaco. Entonces ahora me están influyendo desde Vladimir Holland, el polaco, hasta Szymborska, hasta William Carlos Williams, hasta poetas, voces femeninas españolas tan importantes que hay que conocer, como Chantal Mayar, como Olvido García, como Concha García, como Ada Salas, el propio maestro Gamoneda, que es un clásico viviente que tenemos ahí y ojalá por muchos años en su maestría. Muchísimos poetas, de Milos. Me está gustando ahora mucho también, me gustó mucho Juan Gelman en un diálogo con él. Me gusta Corredor Mateos. Simic, realmente son tantos que siempre te dejarían en el tintero a muchos, ¿no? Pero Tobías, estamos llegando al colofón de la entrevista, sí. Y personalmente a mí me gustaría que tuvieras esa segunda lectura para dejar en el aire tu resonancia poética, tal como tú las has expresado. Sí, bueno, yo además de estos dos poemas quería además agradecer a la gente que ha apostado por ellos, ¿no? en forma de libro, ¿no? Entonces voy a leer dos poemas muy breves, uno del libro que, si Dios quiere, saldrá sobre mayo, en la editorial Alfar, que se titulará Campo Base, y que este es uno de ellos, ¿no? Estuve cerca de un canal en Utrecht, reducir el mundo, reducir el poema, sentar mi voz en una sílaba y escuchar los lentos países de la tarde, el mudo gentío de un matiz. Con el agradecimiento a esa editorial que ha apostado por ello y, cómo no, el agradecimiento a Ediciones Genuidas, que también me abrió sus generosas puertas para publicar con ellos y que seguramente en otoño saldrá el libro Las Horas Abiertas, y este es un poema de ese libro. Viento. La parturienta grita desde el centro de la tierra. El niño que nacerá juega ya con el barro. Silba el viento fuera. La parturienta abre la luz. Bueno, pues tras el eco rotundo, el eco poético de Tobías Campos Fernández, tras la sapiencia de su estela en la palabra, os despedimos momentáneamente. Nos encontramos en breve. No os vayáis. Y de nuevo aquí en Da Cibao, Semanario Cultural y Literario. De nuevo nos acompañan las hermosísimas pinturas de Gustav Klimt
con el que celebramos el 150 aniversario de su nacimiento. Orientalismo, feminidad, color. Es el título que le damos a estas imágenes. Un pintor con influencia del antiguo arte egipcio, de la Grecia clásica, del arte bizantino, del arte micénico, donde la sensualidad femenina era un prototipo, o es un prototipo de belleza. Bueno, pues nos encontramos en nuestro último apartado, agenda y recomendaciones. Después de estas hermosísimas imágenes de Gustav Klimt, habrán podido observar cómo la línea de su pintura toma planos muy extraños, pero realmente sugerentes y excitantes. Me acompañan nuestras compañeras pues, Esperanza García Guerrero y Ana Isabel Alvea Sánchez. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué pasa, Pedro? ¿Cómo estáis? Os veo fenomenal. Bien, un día más. Bien, bien. La sonrisa también es cultura. Hombre, que nunca falte. Bueno, ¿qué nos traéis? Pues yo traigo, como es habitual, algunas recomendaciones. La primera es visitar una página web, en este caso la que corresponde a Ediciones Genuidas. Ellos se califican como kamikazes enamorados, pero yo le añadiría algo más, y es como kamikazes enamorados de la cultura. Es una editorial relativamente joven que está realizando una gran labor cultural, no solo por las publicaciones que realizan, sino por las actividades que llevan a cabo. No cesan de hacer talleres, conciertos, recitales, son incansables, vamos. Son de Sevilla, lo quiero decir, pero se desplazan a cualquier lugar, han estado en Córdoba y en muchas otras ciudades. Dan la oportunidad a poetas y escritores menos conocidos, a la vez que alternan con otros que son algo más conocidos, como por ejemplo Rafael de Cózar o Nerea Riesco. Si alguno de ustedes tiene algo que aportar más a esta editorial, que sepáis. Bueno, que están haciendo una labor importantísima, ¿no? Facilitar la publicación, que hace un par de años era dificilísimo publicar poesía y eso también incentiva, eso mueve la cultura, incentiva la escritura y la poesía y también los recitales, todos estos recitales, crea un hábito y una costumbre, porque ciudades en las que apuestan por la poesía, como Granada y Córdoba, tienen muchos poetas. Y eso es porque ahí hay un hábito. Hay mucha vida. Y yo creo que el dar a conocer la poesía y el estimularla es siempre pues, positivo en la sociedad literatura de hoy, en general, tanto claro. para jóvenes como para personas más adultas. Sí, sí, pues sí, ya sí. sabéis, si estáis interesados, www.edicionesgenuidas.es. Ahí entráis, podréis ver todas las publicaciones y todas las actividades que llevan a cabo. Y ahora cambio hacia otro tercio, y hacia Granada. Y os aconsejo que visitéis, que seguramente muchos ya habréis estado en él, el Parque de las Ciencias de Granada. Ahí suelen ir muchas excursiones de colegios, yo no sé, pero suelen llevar a muchos niños porque es un lugar muy atractivo. Es el primer museo de ciencia interactivo de Andalucía. Tiene distintos espacios como la Sala Eureka, dedicada a la física y a la mecánica, la Sala Biosfera, que gira en torno a la vida en la Tierra. Luego también hay otra para los más jovencitos, de niños de 3 a 7 años, que es la Sala Explora, y lo que llama más la atención, un observatorio astronómico al cual se tiene acceso a un telescopio profesional cedido por el Instituto de Astrofísica de Andalucía. Y también, como no, una sala de exposiciones temporales. Bueno, entonces, Esperanza, lo que estoy observando que no es una oferta cultural exclusivamente para niños y adolescentes, sino para toda la familia. De todas las edades. Exactamente. Mi primera recomendación como la siguiente es para todas las edades, ¿eh? Claro, claro. ¿Y tú no nos sugieres nada, Pedro? Bueno, yo la verdad es que he visitado el Museo de la Ciencia y he quedado realmente maravillado. Muy divertido porque también, fundamentalmente puedes manipular todos los objetos,
y puedes, mediante una experiencia empírica, puedes, bueno, llegar a comprender ciertos aspectos que hasta ese momento eran realmente un poco de difícil comprensión. Sí, porque te lo acerca mucho más. La verdad y es al que sí. poderlo manipular y tocar y ver más de cerca es más comprensible. Yo significo mucho el mariposario tropical, porque a tu Ay, alrededor están mariposeando todas y cada una de las mariposas que realmente son de una belleza exquisita. Y además puedes ver incluso los capullos cómo van poco a poco madurando. Sí. Sí. Está interesante. Muy interesante, sí. Tú también traías alguna recomendación, ¿no, Pedro? Me dijiste antes que ibas a sugerir. Sí, bueno, yo la verdad es que quería hacer especial hincapié en un grupo de rock andaluz, Triana, y concretamente en un disco que abrió camino en 1975, que se llamó El Patio. Y concretamente tenía dos temas que han quedado prácticamente como una contemporaneidad clásica. Quiero decir con esto porque forma parte de todo lo que es el planiferio emocional de una generación, ¿no? Concretamente Abre la puerta y El lago. Ah, preciosos los dos, vaya. Y curiosamente el último disco de Triana, Llegó el día, que editaron en 1983, el mismo año que falleció Jesús de la Rosa, uno de sus tres componentes, junto con Eduardo Rodríguez Rodway y Juan José Palacios Telle, pues prácticamente es como una especie de premonición, ¿no? Llegó el día en que prácticamente, su música alcanzó la cima, pero ellos fenecieron, ¿no? Porque como grupo, al morir su agente más creativo, que era Jesús de la Rosa, ya a partir de entonces, bueno, se quedó reducido simplemente a un recuerdo, una vocación, ¿no? Crearon un estilo nuevo y una línea a seguir por mucho. Claro. Que algunos lo siguieron, Sí. Medina Sahara, ¿no? No sé si... Sí, bueno, ese es otro tipo de rock, pero bueno... algunos lo Sí, siguieron. es que ellos tenían mucha influencia de King Crimson, y entonces esa música tan de percusión y de órgano, la verdad es que de todas maneras que El Patio no es porque fuera el primero, es porque realmente causó impacto y abrió un nuevo camino, cosa que ya fundamentalmente en los últimos discos ya era más bien una vena comercial la que había, ¿no? Sí. Por lo menos esa era la sensación que yo fundamentalmente tenía, ¿no? Como escuchante de sus discos y ahora al paso del tiempo también. Verdaderamente, a principios de los años 80, todos escuchábamos Triana. ¿No? Y eran unas canciones, no sé, que sí que es verdad que tuvo mucho público y tuvo mucho éxito. Y se continúa todavía, sus seguidores Sí, todavía. sí. Es que Jesús de la Rosa tenía un lirismo especial que impregnaba sus canciones de una dimensión ajena a la que realmente en esa época de transición podía nadie atender y entender. Quiero decir, era otro plano emocional el que había ahí, ¿no? Él abundaba un poco en el misterio de las relaciones, en otros apartados en los que la realidad social tan dura de la transición posiblemente estaba coadyuvando, y sin embargo ese grupo creó también un ideario, un imaginario cultural muy interesante, que aún hoy permanece. Pues está muy bien tu recomendación. Claro que sí. Bueno, ¿haces alguna más, Pedro? Sí, bueno, yo yo quería simplemente hacer una reseña de atendiendo al obituario que pretendemos también mantener en cierta manera, significar la figura de Antonio Tapies, que falleció recientemente. Es verdad, sí. Antonio Tapies, que curiosamente sufrió tisis a la edad de 18 años, y eso le procuraron una serie de procesos febriles que le llevaron a ciertos aspectos delirantes, que provocó también cierto aspecto creativo en su propia obra, porque curiosamente eso le impregnó de otra realidad que era contraria a la que estaba viviendo en ese momento, y le motivó a desarrollar su creatividad. Quiero significar una pequeña anécdota, y es que decía Antonio Tapies que tenemos la muerte segura, porque si nos fijamos en la palma de la mano tenemos una M, y en la planta de los pies tenemos una S. Y él hablaba de ese recorrido de muerte segura, ¿no? Ocurrente, bueno, ¿no? Vamos a quedarnos ahora con este momento. Estamos muy bien.
Pues yo voy ahora a recomendar el libro de este programa, pero no me voy a limitar a un libro, sino a las obras completas. Es decir, bueno, tanto, volver a leer, y quien lo haya leído y quien no, que lo inicie, a Fernando Pessoa, un poeta, ensayista y traductor portugués. Yo creo que la figura más representativa de la poesía portuguesa del siglo XX y propulsor del surrealismo allí en nuestra nación vecina. En él influyeron autores como Nietzsche, Milton o Shakespeare, y parte de su obra está escrita por sus heterónimos, es decir, autores ficticios. Es como, se podría decir que él no escribía su propia obra, sino la de los personajes ficticios en los que se desdoblaba. Los más importantes son Álvaro de Campos, ¿no?, Ricardo Rey y Alberto Cairo. Álvaro de Campos era el heterónimo, sí, lo digo bien, ¿no? Heterónimo, sí, exactamente. El pastor, ¿no? Me parece a mí, que escribía una poesía más cercana, más relacionada con la naturaleza. Y Esperanza, nos queda poco tiempo y sí que me gustaría que le pusieras voz a ese poema Abdicación que al parecer tenías preparado para esta ocasión. Hombre, para por despedir supuesto. el programa. Ahí va. Y luego pues paso a leerlo. Y para despedida también el vídeo de... Sí, tenemos también el vídeo sobre la ciudad blanca, Lisboa, pero de todas maneras... ¿Lo leo? Sí. Muy bien. Abdicación. Tómame, oh noche eterna, en tus brazos y llámame hijo. Yo soy un rey que voluntariamente abandoné mi trono de ensueños y cansancios. Mi espada, pesada en brazos flojos, a manos viriles y calmas entregué, y mi cetro y corona y oslos dejé en la antecámara hecho pedazos. Mi cota, de malla tan inútil, mis espuelas de un tintineo tan fútil, las dejé por la fría escalinata. Desvestí la realeza cuerpo y alma y regresé a la noche antigua y serena, como el paisaje al morir el día. Bueno, pues llegamos al final, al epílogo de este espacio, nuevo espacio de Acibao, Semanario Cultural y Literario. Os dejamos con unas hermosas imágenes de la ciudad blanca, la ciudad de Pessoa, la ciudad de Ricardo Rey. Os esperamos en el siguiente capítulo de Acibao, Semanario y Cultural y Literario. Hasta pronto.